Adelante, Ricardo. Gracias, Ricardo Barsky para Azteca Deportes. Bueno, creo que la primera pregunta quizás de muchos es arrancar con el tema del anímico. ¿Cómo cambió el vestidor, ¿no?, a raíz de lo sucedido en Torreón? Sí, pues sabíamos que era necesario el sumar de 3 para cambiar esa inercia que traíamos y pues gracias a Dios se dio, y como dice, el cambio anímico es muy bueno, pero sabemos que tenemos que dar vuelta a la página rápido para seguir sumando así. Quedó simplemente en el susto, ¿no?, lo de Gudiño, que tenía entendido, ¿no?, que había salido por problemas de mareo y demás. Sí, nada más eso, cuidar al jugador y seguir. Y ahora se les empalman 2 partidos, ¿no? Viene, ¿no?, Pachuca y Cruz Azul. ¿Cómo tomar esta doble jornada, ¿no?, esta calendarización? Pues como una oportunidad, ¿no?, que se juntan los partidos y sabemos que si sumamos en esos 2 podemos meternos ahí de lleno a la pelea. Y finalmente, pues bueno, creo que para el tema de la afición, ¿qué decirle a la afición, no? O sea, ya ganaron, golearon, de repente fue, ¿no?, es espectacular, ¿no?, el tema que por momentos era 5-0. ¿Cómo mantener el tema del performance, el rendimiento, ¿no?, sobre la cancha? Pues saber que esto es nada más un paso pequeño, que no hemos logrado nada, y para lograr lo que queremos es seguir trabajando y con esa humildad que hemos mostrado. Hola, ¿qué tal? Alejandro Medina de Quiero TV Deportes. ¿Qué hacer frente a Pachuca, sobre todo teniendo en cuenta que es un rival directo en cuestión de puntos y que no están tan alejados de meterse ya en posiciones de play-in? Sí, pues buscar ahí ir y pegarles en su estadio, porque sabemos, como dices, que es rival directo y ganando también ahí nos acercamos a ellos y podemos pasarlos. Baja un poquito ese tema de sentirse presionados, el alejarse en estos momentos. Por ejemplo, ya lo hicieron contra Santos espectacularmente, ahora contra Pachuca en el Hidalgo. ¿Baja ese sentimiento de sentirse presionados ante su propia gente aquí en Aguascalientes? Pues no tanta presión, pero sí sabemos que era algo que se necesitaba hacer para como dice, salir de la zona baja de la tabla, y ya estando ahí pues no mirar para atrás y seguir buscando escalar puestos. Retomando este tema contra Tuzos, ¿qué hacer contra ellos? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué es lo que han visto durante esta semana o qué han platicado con el profe Central? Pues igualarlos en esa intensidad que caracteriza ese equipo y pues ya con las indicaciones del profe buscar hacerles daño ya en su estadio. Gracias. Tal como Pedro Reyes de Grupo Fórmula, preguntarte, bueno, el partido pasado vimos que inclusive marcaste un doblete, mucha llegada de lo que tienes de la zona media. Creo que les pide quizás el profe para este nuevo proceso que jugadores en tu posición pisen más el área. Sí, acompañar la jugada siempre, ya sea hacia atrás o hacia adelante, y mantener ese equilibrio en el medio campo. Porque Santos hubo varias partes donde se generaron muchos espacios, creo yo fue la clave del partido contra Pachuca. ¿Ven que se pueda dar similares casos, teniendo en cuenta que a lo mejor acumulan más gente en defensa? Sí, pues lo que buscábamos era estar bien parados siempre y tratar que, como dices, aprovechar esos espacios que el rival dejaba conforme avanzaba el partido. Y por último, por un doblete, inclusive también se te ve en la celebración usando el escudo. Tuve la oportunidad de preguntarle a Rogelio también el tema de la cantera. ¿Qué tan implicados se sienten ustedes en esos procesos de confianza con el profe Fentanes? Pues el estar ahí y poder jugar y anotar los goles, pues te da ese punch que necesitas a veces para seguir buscando más, y pues cuando vienes de la cantera creo que se sienten más esos goles y más en este tipo de momentos.